trabajo para poder rediseñar a las personas es un trabajo donde no solamente tiene que ver con un proceso de planeación, sino un proceso de transformación individual. Ya hoy en día hay muchos programas de coaching transformacional que buscan, en el final del día, buscan esa parte, trabajar con el subconsciente de la gente para que entonces podamos convertir a nuestros empleados en personas honestas y colaboradoras. Y bueno, después voy a hablar un poco más de esto, pero vamos a hablar un poco de, hoy en día nosotros podemos hacer una planeación y podemos tener un presupuesto. A veces, por lo general, ese presupuesto dista mucho de la realidad. ¿Por qué? Bueno, y a mí me ha pasado en proyectos que hemos hecho, algunas licitaciones que hemos ganado con el gobierno, pues lo que sucede es una cosa y lo que se reporta es otra. No, y entonces tú dices, oye, entonces lo que tú me estás pidiendo es que yo mienta. Lo que pasa es que a mí no me importa lo que haya pasado en la realidad, lo que tiene que importar es que cuadren estos papelitos de esta manera. A ver, entonces, sucede que tenemos un problema a veces entre la realidad y lo presupuestado, pero es un factor cultural y se vuelve algo cíclico, que entonces la situación es que no permite que las empresas puedan mantener la información realmente como de verdad se ejecutó. Entonces, a veces la parte de la información es todo un tema, porque hay varios libros que dicen México esquizofrenia. En México vivimos varias realidades, ¿no? Y entonces cada vez se espera que podamos reducir eso, el gap, y se dice, las grandes consultoras internacionales, hay un libro que se llama Trust, nos dicen que para que podamos tener un proyecto, o tengamos un proyecto de nación, un proyecto de empresa que pueda funcionar, sí necesitamos implementar calidad y reingeniería y velocidad de procesos en los 90s y aplicar tecnología, pero tenemos que aplicar tecnología individual también, en transformar a las personas que están detrás de los negocios. ¿Por qué? Porque si no, esto no va a funcionar. Y entonces, ¿qué necesito transformar? Bueno, la organización. Ciertamente necesito tener claras las áreas, y decimos que normalmente pues hay 4 áreas fundamentales que son como las 4 patas del negocio: la parte comercial, producción, recursos humanos y finanzas, y la estructura contra el diagnóstico PYME-JICA son estas. Y por lo general nosotros requerimos generar que el proceso de planeación y organización tengan esta vinculación. Normalmente, para poder lograr que la organización funcione, necesitamos crear planes de carrera, de desarrollo profesional, entrenamiento y motivación que permitan conseguir lo mejor de cada individuo, motivarlos y apoyarlos a cumplir metas y compromisos. Es decir, por lo general nosotros tendremos un equipo. ¿Y cuál es la diferencia en la administración de los 80s, los 90s y la actual? Bien, en los 80s había un control, se decía que el control de la planta, supervisión y ejecución tenía que ser muy fuerte, y era una cultura coercitiva más. Después se llevó esta parte de decir, bueno, la reingeniería de procesos para poder hacer los procesos detallados y tener un control automatizado. Después empezó esta parte de la tecnología, el boom de la tecnología, y se decía, incluso IBM gastó millones de dólares en una campaña mundial que decía, el e-business lo va a cambiar todo. ¿Algunos de ustedes vieron estos comerciales? Bueno, salieron por ahí del 2000 y se decía, el e-business lo va a cambiar todo. Se esperaba que el e-learning iba a cambiar todo y se decía que casi que iban a desaparecer las universidades. Y la realidad es que eso no pasó. ¿Por qué? Porque los seres humanos seguimos siendo seres humanos, necesitamos motivación, necesitamos interacción. Hoy en día se ha visto que el blend learning, que es esta combinación de a veces presencial, a veces virtual, es necesario. Si todo es virtual, no lograríamos tener los resultados. Se ha visto. Incluso ha habido empresas que han enviado todos sus call centers a la India, a China. Ahora están regresando también a Latinoamérica, la manufactura también,
porque el costo de envío hacía que el proceso fuera más desgastante. China ya está elevando sus costos de manufactura. Y bueno, el gigante dormido que despertó ahora nos está comprando, incluso está comprando plantas y se está integrando a la cadena de valor, está dejando de ser el maquilador para convertirse incluso en el inversionista global. ¿No? Ya oímos a una Hillary Clinton decir que no podían hacer nada en tema de derechos humanos en China porque no podemos pelearnos con los inversionistas. Entonces, bueno, es un tema que decimos, ok, las empresas estamos viviendo hoy una etapa en la que se dice que el empowerment o la motivación o el darle a cada individuo el poder para que tenga capacidad de toma de decisiones y capacidad de gestión es muy importante. Estamos viendo un entorno en los negocios en el cual se tiene que lograr esos tres procesos para entonces lograr el control. Es decir, tengo yo que tener metas claras y bien delineadas con personas motivadas a cumplir las metas para lograr los objetivos. Las empresas entonces dicen que hoy en día ya no es tanto el llevar el control, sino que se tiene que llevar, que el control se dé en forma automática. Y entonces se dice que es doblemente caro. Si yo tengo que tener por cada empleado un policía y una cámara que lo esté supervisando, eso es mucho más caro a que yo pueda crear, transformar personas honestas. Es decir, trabajar en cambiar la cultura probablemente es la mejor inversión que podamos hacer, porque al final del día toda la tecnología es alimentada por personas. Entonces, en mercados globales, en donde tenemos tecnologías de CRM con clientes, necesitamos conocer al cliente, pero todos los datos que tenemos de ellos cada vez son más, es necesario cuidarlos por la cuestión de la honestidad. Ya hoy hay incluso esta parte del tema de control de datos de los clientes, ¿no? Toda esta ley que hay que aplicar. Y bueno, entonces, al final del día, el cliente necesitamos darle tener el conocimiento de ellos y dar el control para que ellos puedan ver que nosotros conocemos dónde están, a qué se dedican y que podamos tener estrategias comerciales de pull y de push, donde se dice que, bueno, es mucho más fácil cuando yo tengo una estrategia pull y voy y saco un producto que ya el cliente nos lo está pidiendo, a un push donde el mercado hay que empujarlo. Sin embargo, antes no pensábamos que fuéramos a necesitar, por ejemplo, un iPad. Es un producto caro, en realidad, no tiene todas las funcionalidades de una computadora. Hay computadoras mucho más baratas que hacen a lo mejor más que un iPad, pero se volvió una moda, ¿no? Entonces es como una parte que, bueno, salió al mercado. El iPhone, había filas antes de que saliera el iPhone, y entonces se convirtió en algo que salió al mercado empujado, sin embargo, ya el consumidor lo estaba pidiendo. Entonces se dice que nosotros tenemos que tener procesos bien medidos para poder tener entonces, saber qué va a pasar con el cliente. En un mercado global en donde los procesos de la empresa los tenemos que tener claros, el cliente es nuestro principal foco. Es decir, hoy por hoy vamos y hacemos un diagnóstico de la empresa, podemos hacer un diagnóstico de una consultoría Pyme-Yanka, y ahí podemos ver todos los procesos y mirar si nuestro cliente entiende el mercado, entiende a qué segmento de mercado va, si hace una evaluación de segmento de mercado, si selecciona su mercado, si desarrolla estrategia para ese segmento de mercado y cómo administra sus ventas, si administra los canales, si tiene campañas creadas o si está trabajando en desarrollar oportunidades para largo plazo. Decíamos, vuelvo a tomar el tema de la industria de la moda en otros países. Entonces, quien está trabajando en la industria de la moda tiene que tener lista la tendencia que va a salir, que va a marcar moda 2 años antes. Y nosotros, a veces más bien en la industria del mercado textil, la industria textil en México, lo que yo veo es que responde a lo que el mercado ya tiene, no está dictando tendencia, no está marcando moda, sino más bien buscando poder resolver la venta. Y entonces está en un mercado de supervivencia, sobreviviendo, pero no está desarrollando servicio. Y entonces, bueno, por ejemplo, llamemos aquí
el tema de servicio al cliente, vivimos en un país en el que el servicio al cliente es malo. ¿Por qué? Porque hay monopolios.